¿Por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Alguien tenía que venir a la tierra y vencer a Satanás. Alguien tenía que vivir toda su vida sin pecar. Jesús se ofreció como voluntario, como propiciación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice en Juan 3:16. Pero, ¿qué significa realmente? Tiene sentido que Dios amó al mundo, porque Él lo creó. Entonces es comprensible que Él también nos ame. Pero, ¿por qué tuvo que dar a su Hijo? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Notamos que Satanás ganó el poder sobre los hombres, y creo que la respuesta está en el comienzo del Génesis. Leemos cómo Dios creó un paraíso perfecto, cómo Satanás fue capaz de engañar a Adán y Eva. Con la caída en el pecado, la tierra ya no fue perfecta, y por causa del pecado, las personas ya no fueron capaces de ser intachables. El enemigo había recibido poder sobre la humanidad. Como ya no podían servir a Dios por completo, Él les dio la ley, esos mandamientos que les ayudarían a vivir una vida recta. Pero conforme transcurría el tiempo, tenían que hacer sacrificios a Dios para expiar sus pecados que moraba en su naturaleza humana. El pecado creó un abismo entre Dios y los hombres. Y como la paga del pecado es la muerte, y Satanás, que tenía el imperio de la muerte, tenía a los pecadores en sus manos. Pero, ¿cómo se podía llegar al otro lado de ese abismo que separaba la tierra del cielo? Había una sola respuesta. Alguien tenía que venir a la tierra y vencer a Satanás. Alguien tenía que vivir toda su vida sin pecado. Jesús se ofreció como voluntario. Él, en forma de humano y en el poder del Espíritu Santo, vivió una vida completamente limpia, sin mancha, sin pecado. Cuando fue crucificado, no quedó clavado en la cruz. Resucitó al tercer día y Satanás perdió su poder sobre toda la humanidad. Jesús finalmente había creado un puente sobre ese abismo entre Dios y el hombre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Con la ayuda de Dios, puedo recibir el poder para vencer el pecado que está en mi carne. Y cuando resisto al enemigo y hago morir el pecado, algo divino y celestial ocurre en mi vida. Voy por el camino que Jesús anduvo. Esa senda me conduce directamente al reino de los cielos, donde compartiré la eternidad con Él. Tengo esa certeza. ¿Y tú la tienes?